Ni siquiera hay que jugar a ser el detective, ¿eh? Les hablo de documentos del mismo Departamento de Justicia que ya salieron publicados. Y si lo cruzamos, fíjense bien, les voy mostrando, para no perder el tiempo, directo a lo que vamos, estas imágenes que vamos a ir analizando a lo largo de esta transmisión, que a mí me parece que son brutales porque nos muestran, vaya, un desprecio total, pues, a la inteligencia humana, porque no podríamos ni siquiera decir que trataron de cuidar las formas o de cruzar las fechas o no, vaya, no cuadran ni siquiera en lo más básico las imágenes que ustedes están viendo ahí, lo vamos a ver, pero al mismo tiempo que esas imágenes no cuadran, el mismo timeline o las fechas en las que supuestamente falleció o desvivieron a Jeffrey Epstein. Y les voy a mostrar algunas de las fotografías justo aquí encima que están circulando en redes sociales en donde, bueno, por cierto, no son nuevas, ¿eh? Muchas de estas especulaciones ya se habían visto en fechas anteriores, imágenes circulando de un personaje que, si ustedes lo ven bien, pues es demasiado parecido, por no decir exactamente idéntico a Jeffrey Epstein, caminando libremente en Grecia. Se le ha visto en estas imágenes captados presuntamente en Tel Aviv. Y es posible no conectar, amigos, imposible no conectar estos puntos, porque no nada más es el tema de esta imagen, que muchos me van a decir, sí se parece, no se parece, es una coincidencia, es una inteligencia artificial. Más allá de eso, están todos estos documentos que ahora ha liberado el Departamento de Justicia, que nos muestra claramente que la muerte de este señor no es más que un montaje. Miren, son varios momentos, varias fechas, varios ángulos. Una vez, por cierto, en estas imágenes que ustedes ven, fue captado en una terraza en un restaurante de Mykonos, otra vez en un hotel, saliendo de un hotel exclusivo en Tel Aviv, siempre con guardaespaldas, siempre rodeado de gente, siempre con lentes oscuros, otra más caminando también por un mercado con gafas y gorra, pero siempre vemos los mismos rasgos, el mismo cuerpo, la misma altura, la misma expresión. Y todo esto empieza a circular, amigos, justo ahora cuando el caso vuelve a explotar, porque esos documentos que ustedes están viendo en pantalla justo ahora son documentos que reveló el Departamento de Justicia y cometieron un error gravísimo, por cierto, muy burdo. Dejaron evidencia escrita de que el comunicado oficial sobre la muerte de Jeffrey Epstein fue redactado, fíjense bien, un día antes de que muriera. O sea, imagínense que el 9 de agosto del 2019, y ahora sí que diría López Obrador, benditas redes sociales, que es lo que subes a la red se queda en la red, ¿eh? Chéquense ustedes esta joya. El 9 de agosto del 2019, el Departamento de Justicia ya tenía redactado un comunicado oficial anunciando la muerte de Jeffrey Epstein para el día siguiente. No fue un borrador, ya tenían listo y de hecho ya habían publicado con precisión la muerte de Jeffrey Epstein un día antes de que sucediera. A lo mejor ahora, porque yo sé que van a venir muchas personas aquí a decirme, Víctor, fue un error de dedo, ¿no? Con ganas de defenderlos. Algunos me dirán, bueno, pues es que a lo mejor tipearon 9 en lugar de 10. A ver, maestro, se me haría muy difícil pensar, hay un abismo de diferencia entre tipear un dígito a 2 dígitos. 10 de agosto. Pero además en inglés ellos pusieron con precisión Friday, August 9, 2019. O sea, pusieron el día, que es viernes. No es lo mismo escribir viernes que sábado. No es lo mismo escribir 9 que 10. Y el día 9, un día antes de que este señor supuestamente muriera, que todavía seguía con vida, según todos los registros, y que la muerte, de acuerdo con la narrativa oficial, ocurrió hasta la mañana siguiente de que ellos habían dicho, el sábado 10, pero el comunicado ya estaba listo, amigos, y uno simplemente puede echar a andar los cabos y decir, bueno, ¿cómo te explicas esto? ¿Cómo es posible que ellos supieran desde un día antes y sacaran incluso el comunicado diciendo que ya se había muerto cuando se iba a morir hasta el día siguiente? ¿Cómo se redacta pues una declaración pública sobre un hecho que todavía no ha ocurrido?
sin siquiera mencionar en ese momento que fue un suicidio. Volvemos a las fuentes, a la evidencia, repito, pero esto no es una suposición. O sea, esto de suposición no tiene nada. Ya habían dicho que se había muerto cuando todavía estaba vivo. En ese entonces todavía no sabían cómo lo iban a publicar, yo creo que no se ponían de acuerdo, no habían dicho que era un suicidio, pero esa sola incongruencia, amigos, ya de por sí, ya debería de anular toda la confianza en la versión institucional de que Jeffrey Epstein se murió el 10 de agosto. Eso no es posible. Por mucho que alguien me quiera llegar a llamar aquí conspiranoico, que me diga por qué, si Jeffrey Epstein se muere el 10 de agosto, ¿por qué el 9 de agosto estaba publicando? El Departamento de Justicia tenía el borrador de que ya se había muerto cuando todavía estaba vivo. No estamos hablando de una filtración, ¿eh? No es una hipótesis periodística, amigos, es un documento del propio Estado, es un documento de los Estados Unidos, ustedes lo vieron, es un documento de agosto 9, perdón que me regrese tanto a la evidencia y no esté yo en pantalla, pero creo que en estos momentos lo más importante es ver esto, ahí lo tienen, agosto 9, no menciona ninguna causa de la muerte, en ese entonces solamente decía que Epstein fue encontrado sin vida en su celda y declarado muerto poco después. No hay una sola mención a suicidio, ni siquiera como posibilidad, ¿eh? Pero curiosamente, un día después, el sábado 10, cuando la policía publica la versión final del comunicado, pues le agregan una frase que lo cambia todo, ¿no? De un aparente suicidio. Un aparente suicidio. El resto del texto, amigos, es prácticamente idéntico al que había hecho un día antes de que se muriera Nostradamus, Departamento de Justicia, ¿no? Mismas frases, mismo tono, misma estructura, copia y pega. Lo único que cambia es esa línea diseñada para cerrar la historia mucho antes de que alguien la cuestionara o alguien le preguntara más a Jeffrey Epstein o alguna corte lo citara a declarar y supiera todo lo que él sabe. No, ya se murió o lo mataron, yo no sé, un día antes, un día después, pero ya no está. Y no le busquen, ¿no? Y eso, amigos, no hay una línea de datos que cuadre todo esto. Lo que ocurre alrededor tampoco ayuda a confiar en la historia oficial. Miren, esa misma noche, ahí están ustedes viendo los registros de la prisión. Las dos cámaras que debían grabar los pasillos frente a la celda de Epstein, pues adivinen ustedes qué, dejaron de funcionar mágicamente, las dos. O sea, no dejó de funcionar una cámara, las dos al mismo tiempo, en el mismo turno, amigos. O sea, el sistema de videovigilancia de una prisión de máxima seguridad se quedó sin cámaras, se apagó justo en el momento más crítico donde el señor se iba a morir, donde se iba a suicidar. Y no es lo único, amigos, los datos oficiales encargados de hacer precisamente las rondas nocturnas, la gente que tenía que vigilarlo, se quedó dormida. Las cámaras se descompusieron, los que tenían que cuidarlo se quedaron dormidos, ¿no? Mintieron en sus reportes, declararon que sí habían cumplido con los protocolos cuando en realidad no se dieron una sola vuelta porque supuestamente estaban jetones. Y tiempo después, pues tuvieron que salir a aceptar, adivinen ustedes qué, que falsificaron documentos, falsificación de documentos, y por eso fueron imputados, de hecho, ahí está escrito, ¿saben ustedes qué acabaron escribiendo estas personas? We messed up, we didn't do any rounds, o sea, la regamos pues, no hicimos ningún rondín, no vigilamos, nos quedamos dormidos, y curiosamente las cámaras también se descompusieron. Es una cadena de omisiones que no termina ahí. Miren, ya llevamos. Un día antes, el Departamento de Justicia ya sabía que se iba a morir cuando todavía estaba vivo. Luego dicen que supuestamente se había suicidado. Las cámaras de vigilancia no funcionaron. Los guardias se quedaron dormidos. Según los reportes internos, amigos, una persona con uniforme naranja, como el que usan los internos, fue captada por las cámaras de seguridad una hora antes del supuesto suicidio. Pero esa grabación, pues también desapareció. ¿Quién era esa persona de traje naranja? ¿Por qué no fue incluida en el expediente oficial? Es otro registro perdido de esta supuesta persona con traje naranja que nadie sabe quién es
y que dicen que, bueno, pues pudo ser cualquiera, ¿no? Pudo ser alguien que fuera a darle su besito de las buenas noches a Jeffrey Epstein, o pudo ser Jeffrey Epstein saliendo por la puerta grande, ¿eh? En México, y fíjense que este es el problema, amigos, no sé si ustedes han visto la película de Megamente, ¿no? En donde dicen que cuál es la diferencia entre el villano vulgar y el otro, es que tiene estilo, ¿no? Y al final, pues Megamente tiene estilo y el gobierno de los Estados Unidos tiene estilo. Hay maneras, ¿eh? O sea, el Chapo Guzmán se fugó de Puente Grande y de tontos no nos bajaron. Ah, no, ellos pues no son tontos. ¿Cómo sabemos que Jeffrey Epstein no se fue por la puerta grande en una cadena de corrupción impresionante? Digo, nada más falta ver los registros aquí para que ustedes lo chequen. Una sombra caminando por el pasillo registrada que fue eliminada del archivo. ¿Quién nos dice que no fue Jeffrey Epstein caminando, saliéndose, repito, por la puerta grande? Pero supuestamente cuando los oficiales se despertaron de su sueño, se encontraron a Jeffrey Epstein colgado. ¿Colgado con qué? Miren ustedes y díganme si creen que alguien se pudo colgar con esto. Vean ustedes el grosor de esto, amigos. Dicen que se colgó con un pedazo de su uniforme. ¿Pueden ustedes creer? Digo, nadie, por más idiota que sea, se puede creer esa versión. Supuestamente ese sería el objeto con el que supuestamente Jeffrey Epstein se quitó la vida. Mi pregunta, amigos, ¿dónde está ese objeto? Ahí les va una raya más al tigre. No aparece. Le tomaron una fotografía, que es la que ustedes ven ahí, pero la evidencia no está. Lo único que está es la fotografía de esa tela naranja amarrada en forma de lazo sobre una cartulina acompañada de una cinta métrica. Pero eso no prueba absolutamente nada y esa supuesta cuerda del pedazo del uniforme no existe, no está, desapareció. El objeto real que supuestamente causó la muerte de Jeffrey Epstein no aparece por ningún lado, no es mostrado, no hubo cadena de custodia. A ver, entonces ya llevamos aquí varias cosas, vuelvo al paréntesis. De entrada, el Departamento de Justicia desde un día antes había dicho que se iba a morir cuando estaba vivo. Al día siguiente lanzan otro comunicado diciendo que ya se murió, pero que él se suicidó, que no lo mataron. Luego, las cámaras de vigilancia no funcionan. Los guardias se quedan dormidos y el supuesto objeto que utilizó para disque matarse no aparece, se perdió también. No tenía huellas de sangre, no hay fibras, no hay nada. Lo único que hay es una foto para llenar el expediente, el resultado, sin grabaciones, sin rondas, sin testigos, sin objeto, pero con un comunicado oficial redactado antes de que ocurrieran los hechos y convenientemente ajustado al día siguiente pues, para añadir la frase aparente suicidio. ¿No se supone que debió de haber una prueba pericial sobre esto, un examen forense? ¿Y no se supone que este objeto tuvo que haber sido preservado en una cadena de custodia importantísimo? ¿A dónde está el cuerpo? Curioso, ¿no? ¿En serio esperan que la gente se crea esto, amigos? Increíble que las televisoras nos sigan vendiendo esta narrativa, ¿eh? De ahora en adelante, yo sostengo, amigos, que Jeffrey Epstein no se murió esa noche, vaya, es evidente. Miren, ni siquiera hay que ser un genio. El Departamento de Justicia había dicho que se había muerto el 9 de agosto, cuando las versiones oficiales luego dijeron que fue el 10 de agosto. O sea, no encaja ni siquiera esa, que es la prueba más grande de todas, porque demuestra que alguien sabía que Epstein iba a tener el plan perfecto para fugarse o morirse un día antes de que esto ocurriera y de que no hubiera evidencias. Alguien se encargó de silenciar todo, las cámaras, los guardias, su compañero de celda, la evidencia con la que supuestamente se mató, ¿no? El comunicado que lo tenían listo desde un día antes. Este señor sabía demasiado. Yo siempre se los había dicho, amigos, ¿ustedes creen que con la cantidad de información que este tipo tenía, pruebas, evidencias, videos que embarran hasta el señor que está viendo usted ahí en pantalla, si fue tan inteligente para hacer todo eso, ¿ustedes creen que no tuvo la inteligencia mínima para decir, si a mí me pasa algo, liberen todos estos archivos y que el mundo arda? Pues por supuesto que sí. Ahora resulta que no hay más copias de los archivos Epstein.
que las pocas que existen son las censuradas que el Departamento de Justicia tiene. Al ser archivos digitales, ¿ustedes creen que no había ni siquiera una copia en la nube, en los correos electrónicos, videos, discos duros de respaldo? Lo que ocurrió, amigos, no fue un suicidio, evidentemente. Ni ocurrió el día que ocurrió porque ni ellos se ponen de acuerdo en cuándo fue. Todo apunta a que esto fue evidentemente planeado y muy mal ejecutado, como todo lo que hace el Departamento de Justicia, por cierto. Pero bueno, para eso tienen a la narrativa de los grandes medios de comunicación. A lo mejor ellos no son unos genios, pero Fox News y las grandes televisoras sí lo son y nos traen embobados con otras cosas. Solo la gente despierta, pues analiza un poco esto y no se traga los cuentos de los grandes medios de comunicación. Por si esto no fuera suficiente, amigos, días antes de morir, Epstein había sido colocado en una celda junto a una persona llamada Nicolas Tartaglione, que es un ex policía condenado por múltiples asesinatos, incluyendo casos vinculados a trata de personas. Este hombre dijo que supuestamente lo habían movido ahí con la intención de que matara a Epstein o de que lo cuidara. No sabemos, ¿verdad? Curiosamente, lo retiraron de la celda poco antes de la muerte para que Jeffrey Epstein se quedara solo, para que no hubiera un solo testigo que presenciara el momento de su disque fallecimiento, y fue una decisión que levanta muchas sospechas. Nadie tenía que ver lo que pasó ahí, ¿no? Y nadie tiene hoy pruebas de cómo este señor supuestamente se quitó la vida solo. Nadie compartía celda con este señor ese día. Y bueno, pues todo esto nos lleva al presente, porque mientras está reviviendo este escándalo sobre Epstein y estas imágenes sobre el supuesto doble, donde empiezan a hacer ruido, donde ahora vemos a otras imágenes que circulan de una persona muy parecida a Jeffrey Epstein en Tel Aviv, y que pues vemos a un Donald Trump sumamente preocupado, nervioso, porque sabe que hay una bomba de tiempo que está por explotarle, que Epstein la dejó ahí. Y todo esto, lo que sabía, amigos, está a punto de explotar. Fíjense, Trump aparece 38,000 veces en los archivos, 38,000 veces, amigos. Y en más de una ocasión, su nombre aparece vinculado a situaciones muy grotescas, muy incómodas, muy comprometedoras. Obviamente, lo que existe en los archivos Epstein es apenas una fracción muy pequeña que le lograron confiscar a este señor, de banalidades. Los archivos más delicados, los que realmente importan, se los llevó consigo. A pesar de todo esto, las banalidades que tiene el Departamento de Justicia son más que suficientes para mostrarnos el horror de una red de trata que involucra a personas muy poderosas en las situaciones más grotescas. Imagínense ustedes el resto de los archivos que tendrá. Y ahora, pues para colmo, Trump está demandando al propio gobierno de los Estados Unidos por $10,000 millones. Literalmente esta denuncia que yo ya les había avanzado está en estos momentos procesándose para que el gobierno de los Estados Unidos le pague a Donald Trump, no al presidente de los Estados Unidos, a Trump como persona, $10,000 millones que se está dando de los impuestos de todos los estadounidenses. O sea, de la misma gente que lo aplaude, de la misma gente que lo financia. Y uno se pregunta, ¿qué clase de líder le hace esto a su propia nación en uno de los momentos más difíciles, ¿no? Y mientras todo eso está pasando, pues la figura de Jeffrey Epstein sigue generando muchas preguntas, sigue generando mucha controversia e imágenes que ya no son solamente las especulaciones que circulan en redes sociales, ya son las confirmaciones oficiales con los archivos que ha revelado el Departamento de Justicia. Díganme ustedes en el chat, ¿realmente creen que murió Jeffrey Epstein o solamente desapareció para evitar que hablara? Tal vez lo más importante se lo llevó consigo y ese es su verdadero pase a la impunidad para que sea uno de los hombres más poderosos del mundo. Ahora imagínense el poder de la persona para la que él trabajaba, con todas estas fotografías, videos, documentos. Una acusación muy frecuente que se hace que en realidad Jeffrey Epstein era un agente del Mossad que trabajaba para el gobierno israelí. Y curiosamente las acusaciones que se hacen es que Jeffrey Epstein estaría residiendo en Tel Aviv, más allá de las teorías de la conspiración, si ustedes así lo quieren llamar,
Lo que sí tenemos son evidencias que demuestran que nos mintieron sobre la manera en la que supuestamente se desvivió, cuándo pasó, cómo pasó y por qué nadie vio. ¿Por qué si todo esto ya estaba resuelto, el Departamento de Justicia cometió el error de dejar ese borrador con fecha anticipada? Son preguntas, amigos, que merecen una respuesta y que también nos hacen, por supuesto, pensar en lo que realmente nos quieren ocultar aquí. Porque evidentemente, una cosa sí les puedo decir, nos hemos tragado por años una verdad que es artificial. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.